Don Francisco, como bien ha dicho don Bienvenido, el vicario general, pues es sacerdote de nuestra diócesis y desde el año 2016, que fue nombrado obispo de Menorca, ha desarrollado su labor pastoral también actualmente en la diócesis de Solsona. En la conferencia episcopal ejerce actualmente como presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y ha formado parte de lo que podríamos llamar los padres sinodales en el último sínodo sobre la sinodalidad. Hoy nos propone el siguiente título para su ponencia, reflexión sobre la relación entre la verdad y la libertad en la sociedad de la comunicación, el drama de la pérdida de la verdad. En su labor como docente nos dejó bellas clases y reflexiones sobre la filosofía del lenguaje. Yo en muchas ocasiones, ya como sacerdote, he advertido la importancia de esta materia juntamente con la metafísica y calificado como las dos ramas de la filosofía más necesarias en este momento para afrontar la crisis sobre la verdad. En la sociedad de la comunicación, de la virtualidad y de la inmediatez, la verdad se ha vuelto frágil, manipulable e incluso es muchas veces negada. Don Francisco en numerosas ocasiones nos ha hablado y ha escrito sobre el nuevo ateísmo, que en sí mismo es una negación de la verdad y llena a distintas formas de relativismo. Esta situación nos obliga a pensar desde una perspectiva filosófica qué es la verdad, qué papel cumple en la experiencia humana y especialmente en la relación con la libertad. ¿Puede existir libertad sin la base sólida de la verdad o viceversa? Desde la filosofía del lenguaje, Wittgenstein, uno de los autores que con tanto acierto nos presentaba en sus clases don Francisco, afirma: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esta máxima nos recuerda que no accedemos a la realidad directamente, sino a través del lenguaje. En una sociedad donde el lenguaje es distorsionado e incluso manipulado, no solo se pierde la verdad, se pierde también el mundo, el sentido y el ser. El lenguaje deja de ser la morada del ser, como diría Heidegger, y se convierte en un instrumento vacío de comunicación utilitaria. Cuando la palabra no expresa la realidad, solo expresa deseos, opiniones e ideologías, y se produce una ruptura ontológica. Y la existencia se asienta en una virtualidad desencarnada, justo lo contrario de lo que es el ser humano, un espíritu encarnado. Otro aspecto de este drama es la pérdida de la identidad del lenguaje performativo, un concepto clave en las reflexiones de las clases de don Francisco Conesa y un concepto que curiosamente tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco han vuelto a rescatar en sus encíclicas. El lenguaje performativo en su sentido más profundo tiene fuerza ontológica. Desde todas estas perspectivas, la frase del Evangelio, la verdad os hará libres, no es una expresión simplemente religiosa, sino una declaración ontológica profunda. Solo cuando el ser humano entra en contacto con la verdad, con el ser tal cual es, no es una perspectiva subjetiva y relativista, puede desplegar una verdadera libertad. De lo contrario, su libertad no es la libertad y se convierte en algo arbitrario, y la comunicación se puede volver en propaganda, en adoctrinamiento o en simple ruido ideológico. Recuperar la verdad no es solo volver al dogmatismo, sino a un lenguaje que sea signo del ser y medio de comunicación. En este camino la libertad no es una mera capacidad de elección, sino la realización de la persona en la apertura a lo verdadero. Con este preámbulo he querido recordar y sintetizar algunos de aquellos días que compartíamos en las clases del seminario, aquellos días en los que este pastor cercano compartía la experiencia del filósofo con sus seminaristas. Don Francisco, muchas gracias por estar aquí esta tarde, muchas gracias por todas sus horas dedicadas al estudio, a la oración y al seguimiento de Cristo. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a esta conferencia que tiene este título, Verdad y Libertad en la sociedad de la comunicación, el drama de la pérdida de la verdad. Sabe muy bien don Ginés que yo me resistí mucho a dar esta conferencia, porque no es un tema en el que, es decir, el tema de la comunicación no es un tema que yo domine.
además ando ahora por media España dando conferencias sobre el tema del sínodo, donde he estado como padre sinodal, y además me acaban de nombrar en una conferencia episcopal la semana pasada referente para toda España. Entonces yo estoy en el tema sínodo, ¿eh? También di aquella sobre la Virgen, pero bueno, era el misterio y eso tenía que hablar, porque era un tema que me llegaba mucho y he estudiado. Este tema no lo tengo tan estudiado y me costó aceptar, y porque pensaba, pero después pensé que yo podía ofrecer una perspectiva más teológica y filosófica sobre este tema y que sí que podría aportar algo sobre el tema. Mirad, yo para elaborar esta conferencia he tenido como dos fuentes de información. Una, los documentos que escriben los papas cada año en la jornada de medios de comunicación social, que hay un trabajo muy bueno, porque, por ejemplo, el Papa Francisco ha escrito sobre inteligencia artificial, sobre las fake news, etc. Es decir, cada año sale un documento sobre este tema, ¿no? Sobre temas de medios. Lo he usado. Igual que ese documento que pone ahí, Antiqua et Nova, que es un documento reciente sobre el tema de la inteligencia artificial. He usado esta fuente eclesiástica. Y después también he usado una fuente no eclesiástica, una fuente filosófica, que es un filósofo que está más o menos de moda, se llama Byung-Chul Han, es coreano y es actualmente profesor en Berlín. Este escribe libritos pequeños pero interesantes. No estoy de acuerdo en todas sus tesis, pero me resultan sugerentes. Y en concreto, ahí os he puesto dos. No cosas, quiebras del mundo de hoy. No cosas es el mundo informático, el mundo digitalizado, que no son cosas. Y el otro, infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. Haré alguna referencia a este filósofo. Para filósofo y ensayista. Para comenzar, parto de dos convicciones fundamentales sobre que acentúan la conexión entre verdad y libertad. La primera es que no hay verdad sin libertad. Y el punto de partida es aquella afirmación de la metafísica de Aristóteles, de que todos los hombres por naturaleza desean saber. Nosotros, como seres humanos, aspiramos a conocer la verdad. No solo eso, necesitamos la verdad, porque sin la verdad no nos podríamos desenvolver en este mundo. Es un movimiento casi instintivo, inherente a nuestra naturaleza. Para adaptarnos al entorno necesitamos conocer al entorno, tanto al medio físico como a las personas. Conocer la verdad ayuda a la especie humana a adaptarse al mundo. Ahora bien, esta búsqueda de la verdad está intrínsecamente ligada a la libertad, porque ya dice Aristóteles, los hombres desean saber, y el deseo surge de la libertad humana. Y por eso no es posible ni es deseable una verdad sin libertad. Cuando hay una verdad sin libertad, es la verdad que se impone, una verdad impositiva. Hasta la filosofía de la ciencia reconoce que en las mismas, lo que se llaman evidencias, no son evidencias, también media la libertad humana, incluso en lo que se consideran como las evidencias más claras, ¿no? La verdad es una tarea, primero, es una tarea individual, es un descubrir, los griegos le decían aletheia, quitar los velos, quitar los velos, requiere todas nuestras facultades, no solo cosa del intelecto, es de toda la persona humana y es una tarea intersubjetiva. Eso lo acentuamos en esas clases de filosofía del lenguaje. La verdad la verdad la alcanzamos entre todos. Es una tarea, se busca en comunidad, porque la verdad es social y pública, no es mi verdad, no, eso no la quiero. Eso de tu verdad, guárdatela, guárdatela. Es decir, sino que la verdad es una tarea comunitaria. Por eso, esta búsqueda de la verdad está íntimamente vinculada al amor. El amor conduce a la verdad. La libertad es necesaria sobre todo cuando
La verdad se refiere no a las cosas, sino a las personas. En la relación con la persona no cabe más que una relación basada en la libertad. Y para acceder al conocimiento de las personas y, por supuesto, al conocimiento de Dios, no hay otro medio más que la libertad. Por eso la libertad es fundamental en ese camino. San Gregorio Magno decía, amor ipse noticia es. El amor mismo ya es noticia, ya es conocimiento. El amor abre al conocimiento. Y sin amor no hay verdad. Pongo aquí un texto duro y claro del Papa Francisco, que dice, una argumentación impecable puede apoyarse sobre hechos innegables, pero si se utiliza para herir a otro o desacreditarlo a los ojos de los demás, por más que parezca justa, no contiene en sí la verdad. Sin amor no hay verdad. Por sus frutos podemos distinguir la verdad de los enunciados. Si suscitan polémica, fomentan divisiones, infunden resignación, o si por el contrario llevan a la reflexión consciente y madura, al diálogo constructivo, a una laboriosidad provechosa. Primera tesis, no hay verdad sin libertad. Segunda tesis, no hay libertad sin verdad. Sin verdad no hay libertad. Para que haya una libertad auténtica es necesaria la verdad. Ahí está esa frase del Señor, ¿no? Conoceréis la verdad os hará libres. La verdad, ¿por qué? Porque la libertad no es elegir whisky o vodka, cerveza con alcohol o sin alcohol. No es eso, eso es libertad de elección. Eso es la mínima expresión de la libertad. La libertad es la capacidad de obrar el bien. Es que me hace crecer como persona. En la elección de lo bueno, yo crece mi libertad. Mientras que en las malas acciones se va cercenando la libertad humana. Es decir, la libertad no se realiza contra la verdad, ni contra el bien. Este es un tema que acentuó mucho Veritatis Splendor, una encíclica de San Juan Pablo II, ¿no? Donde decía, cuando desaparece la exigencia de la verdad, entonces la conciencia individual se convierte en última instancia de cualquier juicio moral. Y entonces lo determinante es la sinceridad, la autenticidad, y eso conduce a una ética individualista. Las consecuencias de separar verdad y bien, verdad y libertad son desastrosas, porque quedan debilitados los fundamentos de la vida y también quedamos a expensas de las decisiones subjetivas o la voluntad de poder de los individuos, es decir, la ley del más fuerte. Bueno, esto es como una introducción para situarnos. Ahora subtitulaba el drama de la pérdida de la verdad y quería explicar un poco cómo veo yo este tema, cómo veo esta crisis de la verdad. Se dice que estamos en una crisis, yo creo que efectivamente estamos en una época de crisis fuerte de la verdad. Y eso aparece en 4 cosas, que aquí subrayo 4 elementos. 1, la reducción de la verdad, de lo verdadero a lo experimentable. Segundo, la verdad como autenticidad, el relativismo y las ideologías. Primero, la reducción de la verdad a lo experimentable. Es decir, desde el siglo XVIII hay una tendencia a considerar que es verdadero lo que se somete a las ciencias experimentales, con lo cual la realidad se está reduciendo. Es decir, se piensa que todo se puede someter a la experimentación, al dominio, a la previsión. Pero entonces desaparece todo el ámbito del sentido y del valor, que no son cosas que se pueden tocar, ¿entendemos? Con lo cual queda reducido el mismo ser humano. En el famoso discurso de Ratisbona de Benedicto XVI explicaba esto y decía, lo tenéis ahí, si la ciencia en su conjunto es solo esto, entonces el mismo hombre sufriría una reducción, pues los interrogantes propiamente humanos no pueden encontrar lugar en el espacio de la razón común descrita por la ciencia entendida de este modo. Es decir, si todo se reduce a lo experimentable, el ser humano queda reducido,
porque sus preguntas sobre el sentido, que es la pregunta fundamental del hombre, queda sin responder, porque la ciencia pues, experimental no lo puede hacer. Por eso hay más verdad de lo que se puede tocar, de lo que se puede observar. O como decía Hamlet, ¿no? Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que han sido soñadas por tu filosofía. No todo puede ser pronosticado y calculado, sobre todo lo que se refiere a la persona humana y los interrogantes fundamentales de la vida humana. Segunda tendencia que pone en peligro la verdad entendida como autenticidad. Y aquí me baso en esta obra, sí, reciente, porque bueno, es del año pasado, de este filósofo, no filósofo, es sociólogo y pensador, Lipovetsky. No sé si os suena, pero bueno, escribió en su momento sobre la era del vacío, el nihilismo contemporáneo, la posmodernidad, y ahora últimamente ha escrito este libro que a mí me ha resultado muy sugerente, ¿no? Donde explica cómo en la mentalidad contemporánea lo verdadero es lo auténtico. Dice, hay como una fiebre de la autenticidad. La exigencia es ser plenamente uno mismo. Be yourself, ¿no? Ser uno mismo. Y eso determina la ética y la determina en todos los campos. Lo que pedimos es transparencia, naturalidad, sinceridad, fidelidad a uno mismo. Y sorprendentemente, dice, los principios como haz lo que te plazca, vive tu vida, escúchate a ti mismo, tienen una dignidad moral y social en nuestros tiempos. En la escuela ya no se habla de la dureza de la vida, sino ni del sentido o de la obediencia, sino los deseos del niño, se prima la personalidad para que encuentre un camino sin frustraciones. En el mercado se venden terapias y espiritualidades para sentirse a gusto en la propia piel y la autorrealización. Las conductas se rigen por el principio de sentirse bien. Pero este criterio, bueno, a partir de este criterio se genera también la aparición de una ideología identitaria, el derecho a la diferencia, y también una multiplicación de luchas por el reconocimiento. Pero estamos en esta época, de todo el mundo. Dice Lipovetsky, todo lo que es auténtico no es necesariamente bueno, ni todo lo que es inauténtico debe descartarse. No puede ser el criterio. La verdad no puede reducirse a la autenticidad, porque entonces quedamos en manos de un subjetivismo tremendo. Tercero, el tema de la dictadura del relativismo. Sabéis que esta expresión es del Papa Benedicto, que ya en el discurso que hizo cuando comenzó como Papa, en la misa de inauguración, ya habló de esa dictadura del relativismo. Que tiene este problema, que aparentemente el relativismo es tolerante, pero no tolera una cosa, que alguien diga que tiene la verdad, con lo cual es más intolerante que ninguno. Vivimos en este mundo relativista, todos son opiniones. La posmodernidad supuso un triunfo de lo que se llama la razón débil, un rechazo de los grandes relatos, de las grandes explicaciones forjadas por la razón, ¿no? De las grandes certezas. Con lo cual todo es parcial, condicionado, finito, limitado. Dice el Lumen Fidei, que sabéis que está firmada por el Papa Francisco, pero está hecha, decía, a 4 manos, ¿no? El hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, porque usa mucho, bueno, unas cuantas veces en Lumen Fidei, este concepto que a mí me gusta mucho, la verdad grande, magna veritas, la verdad grande. Me interesa la verdad. Y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran en instante fugaz, pero son incapaces de alumbrar el camino. No nos dan luz para el camino de la vida. La consecuencia de esa renuncia a la verdad es un subjetivismo terrible, porque solo queda lo que afirma el individuo. Y frente a ello, Francisco y Benedicto hablan de esa gran verdad, la verdad grande, completa, la que ilumina todo. Esta es la que nos interesa.
Y en cuarto lugar están las imposiciones ideológicas. El término ideología tiene diversas perspectivas, se puede mirar de diversas maneras. Una manera de entenderlo, porque desde el punto de vista sociológico, para el marxismo la ideología es el conjunto de ideas que dominan en una sociedad. Un conjunto de verlo es verlo, y esto está hoy, como un sistema de creencias sobre cuestiones fundamentales que están vinculadas a movimientos sociales y se concretan en una hoja de ruta y en unos programas de actuación. Pues bien, estamos en una época que dominan las ideologías. Junto a las viejas ideologías del pasado, como el liberalismo, el socialismo, el ecologismo, el feminismo, que ya vienen de atrás, hay ideologías nuevas. La ideología de género, la ideología woke, la dictadura de lo políticamente correcto. Yo diría que también la cultura de la muerte y la aceptación social del aborto y la eutanasia. Hay ideologías que están ahí y que tienen esta característica: se autoafirman como verdaderas y rechazan cualquier crítica. Desacreditan a todo el que se oponga a ellas. Tienen por eso un carácter dogmático y realizan una concepción instrumental de la verdad. Manipulan el lenguaje, construyen relatos verosímiles y por eso resultan impositivas. Aparecen en los medios de comunicación, donde se da un verdadero adoctrinamiento. Practican la censura, la represión. Hoy se habla de la cultura de la cancelación. Es decir, si tú dices algo en contra de esta ideología, por ejemplo, género o woke, entonces te expulsan de la universidad y no publican tus artículos en los periódicos y no saldrás en la tele, por supuesto. Con lo cual es una forma de colonización ideológica. Se habla también de que estamos en el tiempo de la posverdad, ¿no? La verdad queda subordinada a las ideologías y a la voluntad política. También en Fratelli Tutti, el Papa Francisco habla de estas imposiciones ideológicas y dice: las ideologías han perdido todo pudor. Lo que hasta hace unos pocos años no podía ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con toda crudeza aún por algunas autoridades políticas y permanecer impune. Bueno, vale. Entonces, es así, ¿eh? Carmen dice que sí. Claro. Vale. Tercer paso. La pérdida de la verdad ahora en la sociedad de la comunicación. Comienzo con un texto del Concilio. El Concilio, en la Intermirifica, que es el decreto que hizo sobre el tema de los medios de comunicación social, dice, fijaos, dice que los medios son muy buenos, pero pueden ser muy malos. Entonces dice, la Iglesia sabe muy bien que los medios de comunicación, si se utilizan rectamente, proporcionan valiosas ayudas al género humano, porque contribuyen a descansar, cultivar el espíritu y propagar el reino de Dios. Pero, segundo, sabe también que los hombres pueden volver estos medios contra el plan divino del Creador y utilizarlos para su propio perjuicio. Es decir, los medios nos pueden ayudar a crecer o nos pueden también desorientar. Entonces, esta pérdida de la verdad de la que he hablado tiene su reflejo en la sociedad de la comunicación. Y voy a destacar algunos puntos. Primero, el tema de la selección de contenidos, que a mí me parece especialmente grave. El tema de la selección de información. ¿Qué información recibimos? ¿Qué información se nos da? Resulta muy importante saber qué criterios se están usando a la hora de dar la información. Y esos criterios deberían ser públicos. Porque se puede buscar reflejar realmente lo que es la persona humana y la sociedad, pero también pueden responder a intereses políticos o ideológicos, o el deseo de influir en la opinión pública, ¿no? En nuestros días nos encontramos con que se hace noticia de lo que puede causar impacto. Lo que causa impacto es noticia. Ya sabemos, las buenas noticias no son noticias.
lo que causa escándalo. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. Es decir, la eficacia sustituye a la verdad. Pero la verdad requiere calma y paciencia. La verdad es lenta, no se da inmediatamente. Hay una superposición de una noticia sobre otra. Comenzó la guerra de Ucrania, vino Hamás y nos olvidamos de Ucrania, pero ya no os digo de Sudán del Sur, que allá andan y que ni nos hemos enterado y están en guerra desde hace años. Es decir, hay una selección y hay una superposición de noticias. Omisión de las noticias que no interesan o selección de aquello que interesa según la ideología. Se omiten a veces detalles, un pequeño detalle, pero un pequeño detalle que era fundamental. No se dice. Y es relevante también la presentación de la información, cada vez más sesgada. La misma información, lo vimos en un periódico o en otro, son cosas diferentes. Una televisión u otra, totalmente. El enfoque es fundamental. Es fundamental. Y parece, el encuadre le dicen, ¿no? Parece que digan cosas diferentes. Yo estoy ahora en Cataluña. Pensad que desde allí los medios de comunicación es muy distinto de lo que aquí se dice. Muy distinto. A la hora de enfocar cualquier problema. Vale. Segundo, la manipulación de la opinión pública. Puede haber un deseo deliberado de buscar orientar la opinión pública. Porque lo que cuenta es que los medios de comunicación son un factor para acceder al poder. No, hoy día el factor para el poder son los medios, fundamentalmente. El control de la información. Hay muchas maneras de manipular la opinión pública. Una es manipular el lenguaje. Eso lo explicábamos también en filosofía del lenguaje. Y hablábamos de la necesidad de una ética del lenguaje. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un gran poder de persuasión. Y van unidas siempre a sentimientos y a emociones. Entonces, el uso de las palabras es relevante. Y según las palabras que yo use, puedo manipular a la persona. Es decir, palabras como progreso, revolución, todos nos resultan positivas. Pero yo puedo usar para meterte lo que me dé la gana. Recuerdo, bueno, los que sois más viejos como yo, recordaréis un anuncio que había de FA y decía: siente el fragor de los limones salvajes del Caribe. ¿Recordáis aquello? No hay limones salvajes, no hay limones en el Caribe, pero las palabras te provocan sensaciones y sentimientos. Entonces, el frescor de los... Bueno, yo quiero comprar el jabón ese que me da el frescor de unos limones que no existen, pero las palabras pueden manipular a las personas. Solo empleando... Eso está estudiado. López Quintas tiene un libro muy bonito sobre la estrategia del lenguaje y la manipulación, ¿no? Dice, solo empleando algunas palabras y algunos vocablos puedo ejercer un influjo sobre el oyente, un influjo decisivo, de cambiarle la perspectiva, ¿no? Después se da también simplificación de la realidad para favorecer respuestas instintivas. Se usa la palabra como un puñal, incluso afirmaciones falsas o deformadas. La realidad se convierte en un eslogan. Otra manera de manipular es también la dispersión programada de la atención, es decir, atomizar los intereses para perder la capacidad de trabajar juntos y de escucharnos unos a otros. Otra manifestación de esta pérdida de la verdad está, evidentemente, en todo el tema de la comunicación en el ámbito digital y el tema de las fake news, los bulos. En castellano se dice bulos, ¿no? A las fake news, las noticias falsas, ¿no? Hay que comenzar diciendo que Internet o el mundo digital supone una posibilidad extraordinaria de acceso al saber, pero también es un lugar donde se da la desinformación y la distorsión planificada y consciente de hechos,
de relaciones interpersonales, etc. Entonces, las redes sociales nos ayudan a estar más en contacto unos con otros, pero también se prestan al uso manipulador. Pues tenemos, por una parte, el tema de las famosas noticias falsas o bulos. Estas son informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o manipular al receptor. Captan la atención porque ponen el acento en prejuicios o estereotipos que tienen las personas y se apoyan en emociones fáciles de suscitar o en mecanismos más refinados a veces para provocar una reacción. Por otra parte, todo el mundo acentúa el hecho de que estas noticias se difunden entre personas que piensan de la misma manera. Es decir, hay como a través de los algoritmos, se facilita que las personas que piensan y tienen los mismos intereses políticos, económicos, etc., van difundiendo este tipo de ideas. Una consecuencia de ello es que circula información sin referencia a la realidad. Este filósofo que os he dicho, Byung-Chul Han, dice que las fake news son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. El orden digital, dice, pone fin a la era de la verdad y da lugar a una sociedad, a una información postfactual. Y dice, el problema no es la mentira, porque el mentiroso sabe cuál es la verdad. El problema es cuando se desconecta de la realidad. Y ¿sabéis qué analiza? La campaña de Trump en el 2017. Si hubiera analizado la de este año, no sé lo que diría. Y dice, las noticias falsas no son mentiras, sino que atacan la facticidad, cambian los hechos. Dice, lo grave de la campaña de Donald Trump en el 2017 no es que mienta, sino que es indiferente a la verdad de los hechos. Quien es ciego ante los hechos y la realidad es más peligroso que el mentiroso. Este es un tema serio, es un tema serio. Otros problemas que producen las nuevas tecnologías. Uno, la distorsión de la realidad. Es decir, los espacios digitales pueden crear una visión distorsionada de la realidad. La distinción entre realidad y ficción se torna confusa. Este filósofo habla de que el orden terreno está siendo sustituido por un orden digital. Las cosas por no cosas. Lo que determina la realidad, el mundo no es la realidad, sino la información. No interactuamos con las cosas, sino con la información que recibimos. Y esto empobrece el mundo. Empobrece al otro, la mirada al otro y el misterio que encierra el otro y también el mundo de las cosas. Perdemos parte del mundo. Después está el riesgo de aislamiento. Es un tema, Papa Francisco habla mucho de esto también en Fratelli Tutti y en otros lugares, ¿no? Estamos conectados, pero no estamos en comunión, no entramos en relación, no hay relación personal. La comunicación digital elimina el rostro del otro, la mirada, la presencia física, la incomodidad también que supone la presencia de la otra persona, que puede hacer sentir incómodo. Hay un riesgo de dependencia, de aislamiento, de pérdida de contacto con la persona y con la realidad. También otro riesgo es la implantación de una sociedad que vigila y controla a la persona, porque siempre quedan rastros digitales. Es decir, todo el mundo digital nos ayuda a tener más libertad, pero nos somete a una vigilancia y a un control crecientes. Ahí también el Papa en algunos habla mucho de el derecho que tenemos a no ser un conjunto de datos, y el derecho también a no quedar determinados por lo que está en las redes sociales.
Después está el riesgo de aumento de las desigualdades y la exclusión social, lo que se llama la brecha digital, ¿no? Que afecta sobre todo a las personas mayores, ¿no? Hay una película que a mí me gusta mucho, que fue Palma de Oro en el 2017, que se llama Yo, Daniel Blake, es de Ken Loach, y es de una persona que está enferma, entonces tiene que ir al paro, pero no sabe manejar internet y no puede conseguir su jubilación del Estado británico, ¿no? Bueno, y al final acaba muy mal, dramáticamente, pero, es decir, y le pide a su vecino que le ayude, tal. Sí, la brecha digital, que produce desigualdades también, no solo, por supuesto, entre norte y sur, pero también dentro de la misma sociedad. Y por último, el problema de la concentración del poder mediático en unas pocas y muy poderosas empresas, con formas de control tan sutiles como invasivas. Los algoritmos extrapolan informaciones de un modo veloz y complejo, generan datos que lo pueden distorsionar la realidad, reproducir injusticias o reproducir los prejuicios que hay en el ambiente. El desafío de la inteligencia artificial. Habría que decir mucho de aquí. En ese documento sobre la inteligencia artificial, lo primero que se explica es que no es inteligencia. Es decir, no juguemos con las palabras. Es decir, y aquí hay un juego peligroso. La inteligencia la tenemos los seres humanos. Lo que se llama la inteligencia artificial imita algunas cosas de la inteligencia humana, sobre todo lo que se refiere al ámbito lógico-matemático. Pero la inteligencia humana no se limita a lo funcional. El ser humano es capaz de comprender, de entender la realidad, la vida, la persona. Eso la IA no lo puede hacer, ¿entendemos? Entonces, no es una forma de inteligencia, es un producto de la inteligencia humana. El lenguaje usado por los profesionales a veces resulta antropomórfico. Voy a contar una anécdota y es, el año pasado, en junio, hacemos una reunión cada 2 años, obispos teólogos, y era el tema transhumanismo e inteligencia artificial. Y bueno, todos los temas que hablamos, todo no es inteligencia, hay que... Total, que después vamos a un colegio de los deonianos que estaban usando estos métodos para la enseñanza y queríamos saber cómo los usaban. Y el tipo que nos enseñó aquello, todo era ahora piensa, ahora hace, y nosotros nosotros eso no lo hace, lo haces tú, no lo hace, no piensa. Pero hay una tendencia peligrosa, antropomorfizar la inteligencia artificial. Este filósofo, Chul Han, dice, no piensa porque no está nunca fuera de sí misma. Puede calcular con rapidez, pero le falta el espíritu. Dice, es apática, no padece, no sufre. Los humanos sí que sufrimos. Entonces, una inteligencia que no sufre no es inteligencia, ¿entendemos? Además está el segundo problema, que es el problema de que puede generar textos o imágenes que son indistinguibles de lo humano. Y ahora sabéis que estamos con un problema muy serio en este tema. Es decir, las imágenes ya no sabes si es una foto real o es una foto manipulada por la inteligencia, pero incluso un libro. Hace 2 días leía en La Vanguardia sobre un libro que ha sido un éxito que se llama Hipnocracia, de un chino que no existe, era de la inteligencia artificial. Aprovechándose de este otro chino, este coreano que yo estoy citando, y como todo el mundo sabe que existe un coreano y tal, pues inventaron un chino que era Jianwei Chun, y escribe un libro que cuando una periodista italiana comienza a investigar para hacer una entrevista, se da cuenta de que era un italiano usando la inteligencia artificial. Y el libro era súper valorado y como muy bueno y con un gran análisis de la sociedad. Entonces, tenemos esto es lo que se llaman las deep fakes, es decir, los bulos gordos, las mentiras profundas. Es decir,
Y esto, es decir, bueno, este es un tema, porque se puede falsificar, se puede dar una representación falsa sobre una persona, nos puede afectar a nosotros, generada por un algoritmo de la inteligencia artificial. Por otra parte, también la inteligencia artificial permite controlar patrones de comportamiento y de pensamiento de la persona. Acumula datos que pueden ser usados para fines comerciales o políticos o ideológicos. Y entonces hay que respetar el derecho de la intimidad de las personas y la privacidad. Y por último, las imposiciones ideológicas o los relatos informativos, el storytelling, cómo te cuentan la historia. Es muy distinto quién te la cuenta y cómo te la cuenta. Hoy está muy de moda componer un relato. Hacemos un relato informativo, te contamos una historia y te la dan de tal manera que parece cierta o auténtica. Y según quien cuenta la historia es de una manera o en otra. Es decir, ¿en qué se basa eso? Pues que la narración tiene una gran fuerza para el ser humano. Y la narración provoca también, es fácil de entender, es fácil de recordar, provoca emociones también, despierta empatía, y entonces se usan historias persuasivas que activan sentimientos, emociones, en la política, en la publicidad y cada vez más en los medios de la comunicación. Pero ¿dónde queda la verdad? Pues decía Machado, después de la verdad no hay nada tan bello como la ficción. Nos quedamos con la ficción, con lo efímero, la belleza de lo efímero. Bueno, seguimos, ¿Estáis cansados? No. Quedan 2 puntos. Ahora es una reflexión sobre la transformación antropológica que supone este mundo digital. No la hago yo, me la he copiado. Esta vez la copio de otro sitio, que es el Directorio para la Catequesis. Es curioso, en el año 2000 creo que salió, 2020 quiero decir, 2020, cuando estábamos en plena pandemia, al Vaticano se le ocurrió sacar, fue en marzo además, el día de Santo Toribio de Mogrovejo, 23 de marzo por ahí. Este directorio, que es el directorio que usamos para la catequesis, es fundamental, y dedica muchísimo espacio al tema digital, porque es una preocupación grande. Mirad, resumo lo que dice en 3 ideas. Una, todo este tema digital supone un cambio en los conceptos de espacio y de tiempo. Y esto es muy serio. Es decir, la cultura digital afecta al modo en que las personas tenemos la percepción de nosotros, de los demás y del mundo. Influye a la hora de comunicar, de informarse. La nueva cultura digital modifica el lenguaje, la mentalidad, reelabora la jerarquía de valores. Y todo esto a escala global. Esa es una primera idea. Una segunda idea es, hay una gran diferencia entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los que estamos aquí somos todos inmigrantes digitales, porque no hemos nacido en este mundo. Pero vuestros nietos, ellos sí son nativos digitales. El nativo digital ya tiene otra concepción del espacio, del tiempo, incluso a la hora de la catequesis o a la hora de enseñar. ¿Por qué? Porque es un hombre más de imagen que de escucha. Es una persona en la que tiene una nueva forma de organizar el pensamiento. Alguna característica de esto es una cosa que se llama la multitasking, la multitarea. La hipertextualidad, la interactividad, son características que aparecen y que son una forma nueva de entender y de intuir. Habla aquí también del arte de contar historias, que es para un joven es más convincente que un discurso racional. La narración de historias más que la argumentación, etc. Bueno, sí, hay todo un cambio importante. Y esto hay que tenerlo en cuenta también en nuestra predicación y en la evangelización. Esto influye
Y después dice una última cosa que a mí me resulta chocante, pero es interesante porque está dicho en un documento vaticano, que es que toda esta cultura digital tiene todo el aspecto de ser una pseudo-religión. ¿Por qué? Porque, dice, porta características propias, creencias que tienen características religiosas. Están omnipresentes, las máquinas que trabajan de forma autónoma, programas informáticos cada vez más sofisticados, que nos hacen percibir el universo entero como un conjunto, un flujo de datos, y dice, y nos relacionamos de una manera fideísta con la máquina, porque confiamos en todo lo que dice. Así se crea una pseudo-religión universal que legitima una nueva fuente de autoridad y que tiene todos los componentes de los rituales religiosos, desde el sacrificio al miedo al absoluto, hasta la sumisión a un nuevo motor inmóvil que se hace amar, pero no ama. Es fuerte lo que dice, pero bueno, está en este documento. Entonces, es decir, hay una nueva cultura y esto configura la mentalidad de las generaciones más jóvenes. Hay que saberlo, hay que conocerlo y tenerlo en cuenta. También en el Sino donde yo estuve se habló de este tema. Se habló de este tema. De ahí se dicen como tres cosas. Uno, que se repite esa idea de que está cambiando la noción de espacio y de tiempo, de que aunque estemos muy conectados, experimentamos soledad, porque estamos conectados digitalmente, pero no está la persona del otro ahí. Que las redes sociales pueden ser usadas para intereses económicos y políticos, manipular a las personas. Y después dice, esta realidad nos encuentra desprevenidos y requiere la decisión de dedicar recursos para que el ambiente digital sea un lugar profético para la emisión y el anuncio. La red ofrece nuevas oportunidades. Entonces, invita a trabajar este tema, porque es importante. Último punto. Recuperar la verdad en la comunicación. Entonces, es preciso recuperar la verdad. Para eso, yo señalo 3 o 4 cosas. Voy a decir más. La primera, necesitamos una ética de la comunicación. Algunos le llaman infoética. Una ética que tiene que, basada en 3 puntos que me parecen importantes, o 3 criterios. Uno, que ofrezca una visión completa del ser humano, de su vocación, superando visiones materialistas y hedonistas de la persona y de la sociedad. Segundo, que ayude a reconocer la dignidad de cada ser humano, que sane heridas, que no provoque crispación, enfrentamientos, que no apele a pasiones, que apueste por la belleza y la verdad. Promover una comunicación no hostil. El Papa decía en un mensaje, contar historias que fomenten la esperanza, el destino común, las ganas de trabajar juntos. Y tercero, subordinación de la técnica al bien y la verdad del ser humano, también de la IA y de todo. Es decir, el paradigma tecnocrático no tiene la última palabra. La actividad científica y técnica no es neutra. Entonces, ha de someterse a una ética, a la verdad y al bien. Vale. Por tanto, por eso hay que regular la inteligencia artificial y el uso de inteligencia. Y lo pide ese documento vaticano, claro. Porque tiene que estar subordinado al bien de la persona. Segundo, el control social de la comunicación. Yo creo que esto es muy importante. La comunicación no puede eludir el control social. Hay que valorar si los medios están respetando la dignidad de la persona y si promueven el bien común. La sociedad debe evaluar los medios. Es decir, no son inmunes a la evaluación y a la crítica. El único criterio no puede ser el tener audiencia. No puede ser eso el que juzgue un medio. La sociedad tiene derecho a controlarlos. Existen comités en las televisiones, pero son todo fantasmas, no son realidad. Me da la impresión, ¿no? Cuando
la comunicación pierde las raíces éticas y el control social termina por olvidar la centralidad y dignidad inviolable del ser humano. Tenéis ahí de un mensaje de la Jornada de la Paz del año pasado, que dice el Papa: es preciso reforzar y, si es necesario, instituir organismos encargados de examinar las cuestiones éticas emergentes y de titular los derechos de los que utilizan formas de inteligencia artificial o reciben su influencia. Tercero, el compromiso de los comunicadores con la verdad. Es fundamental. Los periodistas, los que hacen los comunicadores, tienen una gran responsabilidad. Porque ser periodista no es solo un trabajo, es una vocación, es una misión. Hace falta... el Papa Francisco en alguno de los mensajes dice: periodismo de investigación. Hay que gastar la suela de los zapatos. Nada de informaciones preconfeccionadas o periódicos fotocopia que repiten lo que otros dicen. Hay que verificar las fuentes y custodiar la comunicación y los procesos de transmisión. Un periodismo sin fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas, a declaraciones altisonantes. Un periodismo que no queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar las fuentes de los conflictos, que esté comprometido con la verdad. Vale. Esto vale también para la información religiosa, ¿eh? Menudo panorama, tristísimo. Está súper manipulada. Las redes sociales, las páginas web de información religiosa dan pena porque son también manipuladoras, ¿eh? En un sentido o en otro. Vale, dicho está. 4. Promover el pensamiento crítico. Ahora, desde el punto de vista nuestro, como participantes de esta sociedad de la información, necesitamos aprender a valorar las noticias, la información, actuar críticamente respecto a lo que nos llega, ser activos también en el desvelamiento de las falsas noticias. Recuerdo, yo tengo una lucha particular contra una tontería que muchos, cuando llega Navidad, todos ponen una frase del Papa Francisco que no ha dicho nunca, que dice: el árbol de Navidad eres tú, las flores no sé cuánto, que es me parece una cursilería grandísima. Y yo cada vez que veo en Facebook eso digo: esto no lo ha dicho el Papa Francisco, compruébelo usted. Cada vez que lo veo, usted no, tal. Bueno, pues cada año, cuando llega Navidad, vuelve a aparecer el texto del Papa Francisco, que no ha dicho nunca, y que estaba escrito antes de que el Papa Francisco fuera elevado a pontificado. Pero ahí está, y es muy difícil luchar contra eso. Hasta un cura de mi diócesis lo puso, sí, en traducción catalana, claro. Fui a hacer una oración de Navidad con eso y me pone eso como oración de Navidad. Y pues dije: mira, haz el favor, comprueba las fuentes. Bueno, comprobemos las fuentes. Es decir, comprobemos las fuentes donde vienen las cosas. No seamos divulgadores inocentes de informaciones que no son ciertas, sino hay que educar. Educar en la verdad supone eso también, ser críticos con lo que nos llega. Por eso, en ese directorio de catequesis se habla del peligro de analfabetismo digital. ¿Quién es el analfabeto digital? El que se las traga todas. ¿Estamos? El que no tiene criterio para distinguir, para decir: no, eso no es del Papa Francisco. O eso, es decir, hace falta las nuevas generaciones no siempre están capacitadas y culturalmente equipadas para afrontar estos desafíos. Por eso hay que educar en y para los medios de comunicación, porque nos enfrentamos a una forma de analfabetismo digital. La interminable producción digital, los analfabetos contemporáneos, dice ese documento, serán aquellos que no sepan percibir la diferencia cualitativa y veraz de los diferentes contenidos digitales a los que se enfrentan. Cuando no soy capaz de distinguir, entonces seré un alfabeto digital. Pues hay que tener en cuenta otra cosa, que estos medios influyen en los procesos de toma de decisión,
Y aquí hay que ser muy cauto a la hora de dejarse influir en un voto, etcétera, por lo que me viene a través de redes sociales, etcétera, de cualquier. Y quinto, apostar por la cultura del encuentro, por una comunicación constructiva, que fomente el encuentro con el otro. La social network community no es una comunidad. Es decir, la comunidad es una agregación de individuos, pero no es una comunidad. Pero nosotros apostamos por la comunión, por la comunidad. Apostamos por el diálogo, que requiere escucha del otro, paciencia, perseverancia y gran capacidad de acogida. Y ya para concluir, amar la verdad para ser más libres. El mejor antídoto frente a las noticias falsas es recuperar el amor a la verdad, la búsqueda de la verdad. Y eso supone mirar al otro y mirar la realidad. Y no importa experimentar la contingencia, la finitud, las debilidades que tenemos como seres humanos. No pasa nada. Somos así, ¿entendemos? No hay que tener miedo. Porque si perdemos la verdad, perdemos rumbo en la vida. Podemos estar bien informados, pero desorientados. La información por sí misma no ilumina el mundo. Esto es una idea también del filósofo este. La información no ilumina. La verdad no se refiere a un solo aspecto de la vida, sino a toda la vida entera. También la crisis de la verdad es una crisis de la sociedad. Este filósofo Byung-Chul Han dice, sufre la democracia. Y dice, el coraje más importante hoy en una democracia es el coraje de decir la verdad y de no tener miedo a decir la verdad. Porque sin la democracia, sin ella, la democracia se aproxima a la infocracia. Hay que tener el poder de la información. Hay que tener el coraje. Ahora bien, la verdad requiere lentitud, lo he dicho varias veces, paciencia. Suele ser un proceso largo, a veces tedioso. No se resuelve en un tuit, ni en un meme, o en un vídeo de TikTok. No. Hay que establecer relaciones reales con las personas, con las cosas. Es imprescindible estar a la escucha. Y la escucha necesita silencio. No hay verdad sin silencio. Y este Chul Han, que no es católico ni nada que se parezca, dice que solo en el silencio podremos establecer la relación con el innominado que nos supera. Y frente a lo cual palidece nuestro esfuerzo por apropiarnos del nombre. Es decir, sin silencio tampoco hay relación con el absoluto. Por eso yo subtitulaba el drama de la pérdida de la verdad. ¿Cuál es el drama? Que no somos libres. Si perdemos la verdad, no somos libres. Y que tenía razón el maestro de Nazaret cuando decía que la verdad nos hará libres. Si permanecéis en mí y seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto es...